el Clarín y pudo ver esta patria paraguaya. Tayugu y Bacuendelaya, promesa de vea de ver. Porque Ogagio de ver, Chemendo y Cañatumi. Oñe presentó servir y patria o defender. Tu passe llamando a fuera mi matoñe. Pelone putare vete, Chemendo agua tu Hataite agua. Hoy tenemos un programa especial de Con Vos, porque si no conocemos nuestra historia, estamos condenados inevitablemente a repetirla. Vamos a hablar de la Guerra del Chaco, de la Batalla de Boquerón, que enfrentó apenas 6 décadas después de la guerra contra la Triple Alianza a bolivianos y paraguayos. La disputa se da en principio por los límites. Desde junio de 1932 hasta junio de 1935 conocemos cuáles fueron los entretelones de esta gesta histórica que se festeja el 29 de septiembre. Te encarga Mandi Chupé, la lluvia irá Monguará. Y retengo. En Con Vos hoy tenemos el gusto, el placer de conocer a una persona que sabe muchísimo de historia, un profesor de historia, compañero de trabajo también. Mario Julián, bienvenido a Con Vos y muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Katia, y gracias también a la audiencia por darnos esta oportunidad de hablar del pasado, que es lo que a mí me encanta. Así es, queremos saber un poco cómo manejamos el tema de la batalla de Boquerón en el contexto de la Guerra del Chaco, sus orígenes y este lugar emblemático que es el barrio Sajonia. Transportados a aquella época, ¿qué podemos contar? Bien, primero yo creo que tenemos que ir un poquito más allá y pensar, ¿por qué peleamos por el Chaco? Porque al final de cuentas la gran gesta que significó esa guerra implica un cambio de mentalidad para la población paraguaya de ese entonces. Tenemos que recordar que muchísima gente todavía a ese inicio, a esas primeras 3 décadas del siglo XX, rememoraba la guerra Guazú. Así es. Y la memoria era fea. Era hambre, era penuria, era mucha muerte. Entonces, los ánimos por pelear de vuelta internacionalmente eran muy vagos para la población. Es cierto que el Paraguay tuvo en todo ese tiempo muchísimas contiendas internas, revoluciones, incluso hubo una guerra civil una década antes de la Guerra del Chaco. Pero de ahí a pelearnos contra otro país era algo, digamos, muy vago. No obstante, la situación del Chaco era un problema tanto para los bolivianos como para nosotros los paraguayos por el motivo de que no se tenía ningún tratado de límites. Todos los tratados que se firmaron con Argentina, con Brasil después de la guerra contra la Triple Alianza, permitieron dibujar lo que nosotros conocemos con nuestros límites con estos dos países, pero en ninguno de esos tratados se establecieron reglas claras de hasta dónde iba el Paraguay del Chaco. Los bolivianos decían que el Chaco les pertenecía hasta acá, al frente de Asunción. Y los paraguayos históricamente marcábamos el río Parapití como el límite de nuestro Chaco profundo. Obviamente, hay que ser muy honesto en este sentido, que ni bolivianos ni paraguayos tenían población al interior del Chaco. ¿Okay? Eran los nativos que seguían viviendo, entonces al no tener una población real que esté en ese lugar, ¿a quién le pertenecía? El famoso utis possidetis iure. Por ese motivo es que comienzan a haber tratativas, que ahí entrarían los antecedentes que vos mencionás. Hubo 3 intentos por establecer acuerdos de límites a motivación de los bolivianos. Fueron los bolivianos los que se acercaron a las autoridades paraguayas a contarles: miren, ustedes realmente no le sacan provecho al Chaco. Nosotros queremos tener un acceso al Atlántico a través del río. Entonces, permítanos a nosotros tener una buena parte del Chaco. En la mayoría de los casos, estamos hablando de un 60% de lo que nosotros decíamos que era nuestro, los bolivianos iban a dejar. Y cóbrenos peaje por pasar con nuestros buques. Diplomáticamente, en 3 ocasiones eso se aceptó.
Pero cuando tenía que tener su tratamiento en el Congreso, algunos sectores políticos y mucha opinión pública decían, no, estamos regalando nuestro territorio, entonces eso nunca tuvo una ratificación en el Congreso. Y para inicios del siglo XX, el presidente Emilio Aceval fue el primer mandatario que dijo, bueno, miren, así como están las cosas, nosotros vamos a entrar en guerra con Bolivia. Tenemos que hacer algo. Se burlaron de él. Pero al poco tiempo comienzan a habilitar una escuela militar, comienzan a haber algunas compras militares. Lastimosamente, todos los avances que se tuvieron hace inicio del siglo XX quedaron en agua de borraja porque justo revolución tras revolución fueron desgastando también esas pocas cosas que se lograron hacer, pero al menos comenzó a cambiar la conciencia. Y así como nosotros llegamos a finales de la década del 20, donde ya había una opinión pública que decía, no, nosotros tenemos que cuidar nuestro territorio, tenemos entonces lastimosamente irnos contra los bolivianos. Estos orígenes también de esta marcada presencia de Bolivia en el Chaco paraguayo se da por una disputa que tuvieron con los chilenos, ¿verdad? Entonces ellos ahí empezaron a buscar salir al Atlántico a través del río Paraguay. Y esto, ¿cuál fue, si es que tuvieras que caracterizar el punto de inflexión acerca de esta inevitable guerra del Chaco o la guerra del Chaco fue evitable? ¿Qué pasó ahí según tu punto de vista? O sea que es una muy buena pregunta porque incluso europeos comenzaron a pensar el tema del Chaco entre paraguayos y bolivianos y la conclusión a la cual ya en Europa se llegaba era que la guerra era inevitable, porque fallaron todas las vías diplomáticas. Es cierto, coincidió muchas de esas posibles salidas diplomáticas con la Guerra del Pacífico, donde Bolivia se convierte en la segunda nación mediterránea, porque este es un tema que a veces nosotros tenemos que también entender para comprender nuestra propia forma de ser. Paraguay, en el contexto de las naciones americanas, es la primera república del sur, la tercera república de toda América y la única por muchísimo tiempo que era mediterránea. Todas las demás tenían salida en el océano, podían tener diplomacia con todo el mundo, les permitía eso incluso su propia independencia poder mantener, pero el Paraguay no. Bolivia se vuelve la segunda y de ahí entonces tener una salida, ¿verdad?, al Atlántico se vuelve más premiante. Yo creo que el punto de inflexión, ya que esa fue tu consulta, fue la muerte del teniente Rojas Silva en el 27. Una vez que ocurre eso... ¿Cómo murió? ¿Quién le mató? Mira, haciendo síntesis, ¿verdad? Las tropas paraguayas y bolivianas para inicio del 20 ya prácticamente estaban una frente a otra, pero tenían un trato de camaradería, solían confraternizar entre ellos, y lo que pasó con el teniente Rojas Silva y su batallón fue que ellos se encuentran con una soldada boliviana, confraternizan y al llegar ya una hora pico, bueno, deciden que van a retornar a su fortín, a su punto. Se le avisa que está apresado y al final le dicen, él dice, no, a mí no, y bueno, hay una escaramuza, él muere. Ahora, la muerte de Rojas Silva va a ser un punto de inflexión, era presidente Eligio Ayala, se arma una marcha acá en Asunción y la población va hasta el presidente estaba en lo que ahora mismo sería el Correos. Ahí escucha lo que dicen los manifestantes, él mismo plantea también una respuesta, eso fue muy hábil, y el gran inconveniente fue que se van todos al cuartel, pero no había granada, no había bala, no había. Entonces comenzó a haber un frenesí, ¿verdad?, por comprar armamento. De hecho, la firma para la compra de las famosas cañoneras, por ejemplo, surge en tiempos de Eligio Ayala, la compra de armamento en Europa también. Entonces hay todo un inicio ya de una actitud más belicosa. Después se va a grabar. ¿Okay? Se va a grabar cuando a finales del año 28, recordarás Rafael Franco, presidente. Claro, presidente, bueno, sí, señor. Él era mayor en ese instante, ¿verdad? Y tenía una guarnición a su cargo cerca de Bahía Negra. A finales del 28, él decide atacar sin permiso, ni de la presidencia, ni de ninguna autoridad militar, el fortín, que realmente decir fortín es mucho, vanguardia al norte de Bahía Negra. ¿Sí? Fue un desastre diplomático porque internacionalmente quedó que el Paraguay estaba instigando a la violencia, a las hostilidades con Bolivia, ¿verdad? Que no atacó. A consecuencia de eso, incluso los bolivianos
toman Boquerón, esto un poco no se menciona mucho, pero en el 28 los bolivianos atacan ya Boquerón porque dicen, bueno, nosotros tenemos que tomar una actitud, responder a los paraguayos, ataquemos el lugar más lejano a vanguardia. Okay. Y al final esto se resuelve en la Liga de las Naciones, donde se declara que Paraguay es culpable de iniciar las agresiones, se le obliga a tener que reconstruir vanguardia y después de eso los bolivianos entonces liberan de vuelta a Boquerón para que los paraguayos vuelvan a posicionarse sobre esa situación. Y por último, como un antecedente que yo creo que es la más clave de por qué entramos ya en guerra en el 32, está el hecho de los acontecimientos en agosto en Samaclay. Samaclay era un puntito ahí muy perdido, vamos a decir, del centro del Chaco, donde los bolivianos efectivamente atacan una aguada que estaba bajo dominio paraguayo. En 2 ocasiones los paraguayos intentan eso recuperar, no sale bien. Después llega a Asunción las informaciones y bueno, eso se transforma en la famosa manifestación estudiantil del 22 de octubre, que termina mal. Se repite a la mañana del 23 con el luctuoso acontecimiento de la muerte de varios jóvenes, que eso después motivó aparentemente, según algunos biógrafos de José Patricio Guyari, que cuando los bolivianos atacan el 15 de junio el fortín Carlos Antonio López, de ese 32 ya, él dice, bueno, la gente quiere pelear por su tierra, vamos a irnos todos a pelear. A pelear. Exactamente. Si es que tenemos que hablar de documentos históricos, ¿hay algún documento que justamente habla de ese casus belli y por qué se inicia la guerra? La guerra la inicia Bolivia contra Paraguay. ¿Cómo se dio ese contexto? Bien, yo creo que el documento principal, aunque realmente nunca fue respetado, es el statu quo de 1907. 1907. ¿Sí? En ese instante, tanto bolivianos y paraguayos, a instancia de los otros países americanos, firman un acuerdo para no innovar en el terreno, cosa que los bolivianos nunca respetaron, siguieron acercándose. El Paraguay, yo creo que, y esto es un tema para el debate, creo yo, un documento que no se suele mencionar mucho, pero que es crucial para entender la posesión paraguaya en el Chaco, es la serie de leyes firmadas en época de Bernardino Caballero que habilitaron las ventas de tierras públicas. ¿Por qué motivo? Porque en el Chaco, hay que ser honesto, ningún paraguayo quería hacer algo. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Se permitió a través de esas leyes que empresas argentinas compren territorio. Y también está el tema del permiso que se le da a la comunidad de los menonitas para que se asienten. Tanto todas esas empresas, Pinasco, Casado, los menonitas estaban en el Chaco porque el gobierno paraguayo se los autorizó y por lo tanto ellos reconocían la autoridad del Paraguay por el Chaco. Entonces yo creo que ahí nosotros demostramos, reforzando los documentos históricos que se tenía, ¿verdad?, hasta el Parapiti, de que efectivamente había una posesión del Paraguay sobre ese territorio. Y van a ser cruciales para entender también los primeros tiempos de la guerra. Antes de pasar a otro tema, las personalidades políticas de aquella época, como Daniel Salamanca y las inestabilidades políticas en Paraguay, que eran más bien internas, ¿cómo influyeron en las causas de la guerra que estás mencionando? Y yo creo que influyó en el sentido del inicio de la guerra en el caso de Salamanca, porque ellos son los que comienzan a... Los bolivianos en esto eran muy hábiles, porque cualquier conflicto en el Chaco convertían diplomáticamente en un motivo para decir los paraguayos nos atacan. Y la guerra lo iniciaron ellos. Y en el caso paraguayo, lastimosamente yo creo que significó retrasar las cosas que se tenían que hacer para tener un mejor inicio en la guerra. Porque nosotros iniciamos la guerra porque los bolivianos atacan el fortín Carlos Antonio López, ¿verdad? ¿Por qué atacan? Porque acá hay una guerra estratégica por el agua. Había una laguna, la famosa laguna Pitiantuta, ¿sí? Y en ese sentido, el tema de atacar implicaba ganar ese recurso que les permitía poder sostener una posición. Un mes después de ese 15 de junio, los paraguayos logran reposicionarse en Pitiantuta y a consecuencia de eso Salamanca ordena que se capturen otros fortines paraguayos. Y entre ellos, el último es Boquerón. Está Corrales, Boquerón también, y en esas circunstancias el Paraguay asume de que estamos ya siendo atacados y por lo tanto se decreta en agosto, al inicio de agosto, la movilización de las tropas
lo que lleva a que efectivamente muchísimos de esos jóvenes se vuelquen a los lugares donde se hacía la convocatoria para entonces iniciar su proceso de servir en el ejército. Ya tenemos todo el contexto de los inicios, de las hostilidades en la guerra, y en el próximo bloque ya nos metemos más en el tema. Vamos a hablar específicamente de Boquerón. Seguimos hablando de la batalla de Boquerón, pero ahora vamos a adentrarnos un poquitito más a lo específico, preguntándole a Mario Julián cómo fue ese reclutamiento de nuestras tropas, quiénes integraban las tropas paraguayas y cuál era el desplazamiento que se hacía hacia, digamos, el frente de batalla. Ok, bien. Para hacer más o menos números, en total durante toda la contienda se estima que Paraguay puso en el Chaco 150.000 soldados. 150.000. Sí, superados igual por los bolivianos, que se menciona en torno a los 250.000. Okay. ¿Sí? La movilización inicia a principios de agosto con un mandato presidencial y la verdad es que era una obligación. Todo aquel que esté dentro de los tiempos de reclutamiento estaba en la obligación. Y aquí nosotros tenemos que sí hacer un punto de inflexión y mencionar una realidad. Muchos fueron porque querían, muchos quizás fueron porque la ley les obligaba, pero también había quienes se fueron para quizás salvar algún sostén familiar. ¿Ok? Porque había gente que por su edad, por su condición de varón, por haber hecho el servicio militar obligatorio, estaba en esa obligación de acudir al llamado. Entonces, para liberarse como sostén de familia, algún familiar, incluso menores de edad, eventualmente iban en ese enrolamiento. Así se salvaba a los efectos de poder dejar a ese papá que tenía muchos hijos pequeños todavía a quien mantener. Acá en nuestro caso de Asunción, la movilización principal siempre terminaba conduciendo al estadio que conocemos como Defensores del Chaco, quizá de ahí el nombre actual, ¿no? El nombre actual. ¿Cómo se llamaba? ¿Stadium? Era el estadio de la Asociación de Fútbol. Le dejemos ahí el detalle, digamos, preciso, no lo tengo. Pero era el estadio de la Asociación de Fútbol, ¿sí? Entendamos que para ese entonces Sajonia y barrios aledaños no era lo que era, claro, ¿verdad? Incluso nosotros hoy en día estamos en el Parque Carlos Antonio y bueno, esto antes era un cementerio, ya no era más para esa época, pero siempre la estima estaba. Entonces esto era un lugar, digamos, de crecimiento, quizás por eso había espacio como para tener un estadio en ese lugar, punto. A partir de ahí, las tropas iban en las cañoneras Paraguay y Humaitá. Tenemos que ¿Desde qué puerto? Y de acá ya de la capital. Se iban hasta Concepción posiblemente, ¿verdad? Donde también había otro punto importante de reclutamiento. Y de ahí iban ya hasta Puerto Casado. Y para que nosotros comprendamos cómo era ese viaje, nosotros tenemos que entender de que no era ningún viaje de lujo. Posiblemente muchos de esos chicos estaban por primera vez viajando en un buque, pero iban totalmente apilonados, ¿sí? Seguro. Para promediarte más o menos números, cada barco hizo entre 70 y 80 viajes a lo largo de toda la guerra, llevando provisiones, armamento, soldados, ¿sí? Una vez que llegaban en Puerto Casado, ahí sí nosotros tenemos que reconocer que esto que habíamos hablado en el primer bloque de la presencia de estas empresas en capitales argentinos fue crucial, porque Casado fue poseedor de uno de los primeros trenes construidos íntegramente con capital privado. Se adentraba unos 165 kilómetros al interior del Chaco, ¿verdad? Rumbo a lo que hoy sería el inicio del departamento de Boquerón,
Y en ese punto era donde las tropas que también iban hacinadas en estos vagones, ¿verdad? Que eran mayoritariamente, tenemos que entender, eran vagones que originalmente se usaban para traer, digamos, troncos de madera de la cual se extraía el tanino. Entonces no eran realmente vagones para gente, pero todos encima se iban esos 165 kilómetros para adentrarse en el Chaco. De ahí el fortín más cercano era Isla Poí, y de ahí entonces ya las tropas en marcha administrativa, que serían, digamos, caminata, llegaban hasta los diferentes puntos, y así era como uno de esos fortines era Boquerón. ¿Sí? Okay. Bien, y una vez que inicia el ataque, ¿verdad? Y el Paraguay se entera, el caso de que Boquerón también fue capturado, entonces era imperioso desde Isla Poí poder ver cómo poder recapturar algunos de los fortines que cayeron. Y en el caso de Boquerón, nosotros tenemos que decir de que la decisión de centrar en ese lugar las fuerzas paraguayas se habría dado en torno al 10 de septiembre. Días antes ya se estaba peleando, en Boquerón se peleó 21 días aproximadamente. Sí. Ya se venía peleando, pero surge la lógica por la situación del terreno, porque nosotros tenemos que pensar, Boquerón está aquí, pero en todo el territorio aledaño, gran territorio, también se peleaba. Entonces se percataron de que eventualmente se podría a Boquerón aislar del resto y entonces ser un primer punto que se pueda recapturar. Y ahí es entonces que viene la estrategia del sitiado de Boquerón como la única forma posible quizás de poder tener, digamos, una victoria asegurada. Se menciona que días después de eso las autoridades militares bolivianas se percatan de que la lógica era hacer eso y entonces comienzan a ver cómo van a hacer para que puedan llevar armamento, más tropas, alimento, ¿verdad? Y agua. Si bien Boquerón tenía un tajamar, una aguada, ¿verdad? Era, digamos, por la propia característica del Chaco Central, un recurso que en cualquier momento se podía acabar. Entonces había muchas cosas para reaprovisionar ahí y la lógica paraguaya fue castigar a los que estaban ahí. El recuento habla entre 650 a 1000, digamos, personas, soldados, oficiales bolivianos. Y el Paraguay hizo varias oleadas y se calcula que estaríamos hablando de mínimamente en algún punto del inicio de estas hostilidades de unos 1200 hasta que luego trepa incluso por encima de los 5000. Era bastante entonces simétrica la competición. Era asimétrica en el sentido, digamos, de la cantidad de soldados. Paraguay tenía más soldados en el lugar, pero desde una perspectiva, digamos, militar, el armamento boliviano, muchos señalan de que era de mejor calidad. Sí. ¿Cómo se dio la batalla en sí? Si tuvieras que describir la batalla de Boquerón en sí, ¿cuáles eran los puntos de riesgo y qué significó estratégicamente para el Paraguay recuperar Boquerón? Excelente. Yo creo que habría dos datos que nos pueden graficar. Primero, en cuanto a la estrategia, dijimos recién que los bolivianos tenían mejor armamento. Sí. ¿Qué implica eso? Que tenían mejores fusiles, que tenían mejores aviones. Los bolivianos intentan romper el cerco tirando desde aviones, ¿verdad? El armamento, el alimento. En algunos casos consiguen que caiga en un lugar donde ellos podían obtener eso. En otros casos caían en territorio que los paraguayos ya habían capturado y por lo tanto eso terminaba cayendo en manos de los militares paraguayos. Tenían tanques también los bolivianos. El único problema era que esos tanques no funcionaban bien en las condiciones áridas del Chaco, ¿verdad? Y en contrapartida, los paraguayos que en todos los otros elementos quizás tenían un armamento militar de menor categoría, en donde sí sobresalieron curiosamente va a ser en los morteros. Los morteros son, para aquel que no conoce, un armamento que consiste en un cañón de más o menos 1 metro, 1,5 metros de largo, fácil de transportar, liviano, se ancla en un lugar en la tierra y luego hay como unas bombetas que son granadas que uno, digamos, tira en el caño y van disparados, ¿verdad? Y llega a su destino. Los bolivianos no conocían ese instrumento.
Ah, mira. Y por lo tanto, cada vez que le caía uno, ellos pensaban que era fuego de artillería. Efectivamente, los paraguayos también tenían artillería en ese lugar. Pero la cantidad de bombardeos que recibían era todavía mayor, ¿verdad? Entonces, eso generaba también una guerra psicológica en esa soldada boliviana. Yo creo que, siguiendo tu siguiente pregunta... Porque son sí, 20 días, ¿verdad? Más son o menos 20, 21, sí. Si vos tuvieras que, la rutina de una disputa, que comían, cómo hacían, cómo íbamos nosotros ganando de a poco en lo que va a significar el fin de la batalla. Sí, yo creo que dos puntos importantes son, primero, que los paraguayos a mitad de esos 20 días envían a sus alumnos de la escuela militar. Ah, mira. Todos van. Okay. Forman parte de un regimiento incluso, el RI6. Y en el caso de los bolivianos, saber qué comían yo creo que es un detalle un poco complicado de saber, pero sí te puedo asegurar de que ellos cada rato tenían menos que comer. Los bolivianos, y menos que beber. E incluso también hay, digamos, alguno que otro relato que da señal de que uno de los puntos importantes que los paraguayos con sus francotiradores llegaron a acercar es la aguada, ¿verdad? Ese tajamar. ¿Y qué pasaba? Algunos bolivianos, con intención de beber, exhaustos, se arriesgaban, iban, terminaban muriendo, caían en el agua, contaminaban el agua, y entonces el tajamar dejó de ser viable incluso para ellos. Entonces, la versión boliviana es que ellos llegaron a un acuerdo para capitular. Sí, los bolivianos no reconocen que fue una pérdida lo de Boquerón para ellos. Para el caso paraguayo, claramente es visto como una victoria, y fue la primera victoria. De ahí su importancia y por qué está en nuestro calendario como feriado. Es cierto, nosotros hemos hablado en el primer bloque de que los bolivianos primero atacaron a Carlos Antonio López, pero ellos no opusieron resistencia a los paraguayos que fueron a retomar. Prácticamente dejaron ese lugar. Y en consecuencia, la primera gran victoria que se va a tener va a ser la de Boquerón. Y va a ser crucial, porque después de eso la confianza incluso en el comandante militar, que era José Estigarribia, fue mayor. Se le permitió más cosas, y obviamente dentro del ánimo y júbilo de la gente estaba el hecho de mayor algarabía, y bueno, vamos a reforzar nuestro ejército, que esto todavía da para rato. Y bueno, fueron otros 3 años prácticamente. Boquerón entonces representa un punto de inflexión que marca un hito en todo lo que va a significar después las diversas batallas, fundamentalmente en el ánimo de nuestra tropa. ¿Hay algunos héroes que podamos recordar de esa gesta? O digamos está eso bastante diluido por el trabajo en equipo? No, de hecho hay varios oficiales. Ahora, no obstante, la gran figura que yo creo que sobresale siempre va a ser la de José Félix Estigarribia, como comandante in situ del Chaco, ¿no? Ahora, yo creo que sí tenemos que nosotros también de repente mencionar yo no sé si llamarle héroes, ¿verdad? Pero a otros que van a facilitar al Paraguay esos primeros pasos en la guerra, ¿sí? Está el tema de todo lo que facilitó Casado. Sin ese ferrocarril no había tropa que pueda llegar en ese número, ¿verdad? Y yo creo que si bien no fue gravitante para Boquerón como tal, yo creo que también nosotros de repente tendríamos que incluir en las rememoraciones de la Guerra del Chaco a los menonitas. ¿Por qué motivo? Y esto no se cuenta mucho. Resulta ser que los menonitas vienen al Paraguay, aceptan asentarse en el Chaco porque ellos vienen, digamos, para cuidar sus ritos, alejados de todo lo demás. Pero la guerra les obliga a tener que entrar en contacto, tanto con los bolivianos como con los paraguayos. Tuvieron, digamos, es cierto, hay que acá de ser muy claro, al menonita quizás no le gustó mucho el tema de tener que en esa circunstancia entrar en contacto con gente que no era de su credo, pero terminaron de alguna forma confraternizando con los paraguayos, y todo lo que se vino después de la guerra, de estas colonias insertas en la economía nacional, se da por un cambio de mentalidad también, al final de cuentas, de lo que significó entrar en contacto con ese paraguayo común. Exacto. En otros lugares los menonitas siguen muy aislados todavía. En el caso paraguayo, uno de los pocos, creo que en México también hay otra comunidad que es muy abierta, pero esa confraternidad se da en ese instante, ¿verdad? Molesto posiblemente, pero que trae, digamos, júbilo. Mira, tantas cosas aprendimos, tantas cosas quisiéramos seguir preguntándote, y para cerrar este bloque, decirte qué representó y qué es Boquerón para el Paraguay,
Y si es que tuviéramos que contar una contrahistoria, ¿qué hubiese pasado si Paraguay perdía? Y yo creo que si Paraguay perdía, hubiese sido la gran Uruguayana de la Triple Alianza. Uruguayana fue una batalla que el Paraguay perdió el ánimo, perdió mucho material bélico y significó que el Paraguay ya no tenía otra más que defenderse. En el caso, digamos, de Boquerón, para el Chaco significó un inicio con pie derecho y por sobre todo significó también de que existía la voluntad humana del gobierno, del soldado, del pueblo por pelear por el Chaco y llevar eso al extremo que se tenga que llevar. Porque imagínense, nosotros comenzamos con un Chaco que si vamos a hacer proporciones, 2/3 estaba en mano boliviano. Terminamos la guerra recuperando casi la totalidad de esos 2/3 que nos habían arrebatado porque ellos fueron entrando. Lo que vino después, yo creo que otra tela para cortar el tema de la firma del protocolo de paz, cómo se definió los límites, pero quedó, digamos, en la psiquis del paraguayo el hecho de que nosotros no somos una nación que perdemos nomás guerras internacionales, sino que podemos ganar. Y eso que, si vamos a entrar en polémicas, la verdad es que nosotros no tendríamos que decir que ganamos la guerra, porque firmamos un acuerdo de paz. Pero la sensación por lo que se volvió a recuperar es que ganamos, que valemos como soldados. Así es, muchísimas gracias Mario Julián por compartir con nosotros y con la audiencia de Con Vos estos datos tan importantes en un feriado que se conmemora la batalla de Boquerón. Muchísimas gracias, Mario Julián, por tus conocimientos. Aprendimos un montón y pensamos un montón también. Y queremos seguir contándole a la gente un poco más de historia, un poco más de lo que significó la batalla de Boquerón para el Paraguay. Y quiero que me acompañes a conocer a uno de los excombatientes de la Guerra del Chaco, don Canuto González. ¿Te parece? Dale, vamos. Bueno, estamos en la casa de don Canuto González. Más de 100.000 efectivos sobrevivieron a la Guerra del Chaco. Hoy solamente están vivos 3 y uno de ellos es don Canuto. Vaya para don Canuto. Y Mora, gracias por recibirnos, don Canuto. Elimina, ¿cómo te enrolaste, don Canuto? ¿Qué recordás cuando te enrolaste en la Guerra del Chaco? Hace años, la saco. Sí, 3 años estuviste ahí. 3 años. A pesar de donde estaba ahí, lo recordé. Mucho entonces recorrieron para llegar hasta el lugar. ¿De pico qué regimiento, don Canuto? ¿No? Itonoro. Ah, ¿Y vos te acordás cuántos años tenías cuando te enrolaste, don Canuto? tengo 15 años de edad. 15 años. Wow. ¿Y cierto que te fuiste con tu hermano, don Canuto? Pero, primero la guerra, Cuando empezó la guerra. Cuando empezó la guerra, entonces se le mató a tu hermano. Ah, la pucha. Y contanos un poco, don Canuto, ¿qué recordás de ese tiempo? ¿Cómo se alimentaban? ¿Era difícil? ¿Qué es lo que te podés acordar más o menos de lo que era la guerra? ¿Cómo se comunicaban? La presidente Bolí, o sea, cada arreglo, Querían buscar el arreglo en aquel tiempo. aquel tiempo.
¿Y cómo a ustedes les cayó ese arreglo? ¿Qué es el tema de la paz del Chaco? ¿Qué ustedes opinaban en ese momento? Para la guerra, demostramos tal Ajá. no, para la guerra, a mí que tenemos capote y como Entonces se festejó mucho dentro de lo que eran la fila de los paraguayos, el tema del fin de la guerra. Mari, contanos un poquitito. ¿Qué les cuenta su papá de esos tiempos? ¿Qué pueden saber? ¿Qué puedes contarnos y compartir con la audiencia un poco de lo que el testimonio vivo que es tu papá? Porque a los 19 años finalmente abandona esta guerra y tiene que reinsertarse a su vida normal. ¿Cómo le conoce a tu mamá? ¿Cuántos hermanos son? Y mi mamá mi papá se casó a los 35 años. A la bucha, muchos años después de la guerra. Mi mamá cuando eso tenía 18 años. ¿Ah, sí? Sí, 18. Y después vinimos, nosotros nacimos y siempre jugó el tiempo. Dios mío. Nosotros somos 7 hermanos. Ay, coyetana. Sí. Ellos se fueron, a los 15 años se fue en la guerra. Y en esos 3 años, ¿cuántas cosas pasaron? Primero pasaron la tristeza porque era inocente. Dejaron a su papá, a su familia, a toda su familia, ¿verdad? Y después pasaron hambre, sed, de todo en esos 3 años ellos pasaron. Seguro que sí. Y sí. Eso les contaba también su... Claro que sí, nosotros tenemos historia de esto. Contanos un poco algunas que te recuerdes que tu papá les transmitió a ustedes. Fíjese que, por ejemplo, era la Agua. El tema del agua era una dificultad en el Chaco. el agua, porque y yo recuerdo en Calamacholita ante la o duran 3 a 5 días. En una cantimplora. En una cantimplorita y vos no tenés que invitarle a nadie. Vos no te llegues. A tu campo anda, el campo anda, 1 o 2 cucharadas de campo de 1 o 2 cucharas de comida no va a poder. Todo lo que hace a tu testimonio recoger un poco eso, porque realmente la guerra del Chaco hoy se sabe por los libros de historia, pero te tenemos a vos acá sano, fuerte, y por eso queríamos escuchar de primera mano un poco cómo vive hoy un excombatiente de la guerra que luchó por y acá tienes una sunanaí. Acá. Este es de la guerra. De la guerra. ¿Eres mi chupé, papá? Sí. ¿Qué te pasó acá, don Canuto? Acá la Bolivia Pradina. Bolivia. En Bolivia. La Bolivia. Ah, mira, ¿pero esto es una bala? Sí. Bala. A la pucha. No. ¿Y cómo te dispararon? A ver, Bolivia, con la mancala, cubana. Una mujer y ahí yo te digo. Y contó con su manito así, toqueó todito con la... Mira, por el agricultor. Y después era agricultor a pesar de esta limitación, porque esta tu mano, pues no Canuto, yepa. Anga, digamos por la bala es donde se quedó un poco atrofiado. Igual nomás vos corpías la tierra y plantabas la mandioca. Fueron tiempos muy duros, muy difíciles. Claro que sí, pensando nomás luego. Y yo digo que pensando en esta temporada, nadie, ni yo no voy a mandar a mi hijo. Totalmente. Totalmente. Y como era tan inocente, a los 15 años era inocentón en esa época dorada. Así es. Él termina la guerra, vuelve, después recién de muchos años le conoce a tu mamá. ¿Qué sabes de cómo él se reinserta? ¿Qué hace después de la guerra tu papá? ¿Se dedica a la agricultura? A la agricultura. ¿Qué sembraban? Mandioca. Mandioca. ¿En dónde? Y en su ciudad natal. En Loma se llama.
donde ellos vivían, Loma, ¿Que queda en...? cerca de Félix Pérez Cardoso. Ok. Sí. Y él se dedicaba entonces a todo lo que A era la la agricultura, plantación sí, de todo. mandioca. Mandi. El Estado, digamos, en todo ese tiempo nunca le hizo, digamos, caso a los Y excombatientes. a los nada, que porque ellos desde el principio cobraban poquitito, Ujú. poquitito, pero con mucho trabajo, con mucho también, ese 3 años y después sí que ellos no vinieron con un sueldo jugoso, Claro. no vinieron. Entonces él se dedicó a la agricultura, le conoció a tu mamá, tuvo 7 7 hijos maravillosos. Sí, y una vida larga también la de Sí. Don Canuto, y ustedes seguro que bueno, lo preservan como la memoria viva que es. Claro ¿verdad? que sí, nuestras bochitas y él Sí, y fuerte está todavía Don Canuto. De guapo, Hueterí. La pobre. De guapo, guapo luego. Si vamos a ver acá Hoy comes bien, acá dormís bien, tu papá aquí, dormís en una linda cama. madre, No le falta nada. Qué lindo y qué felicidad. Cuando quiere se levanta, Sí. cuando quiere se acuesta. Entonces se le nota a Don Canuto, una persona que hoy está muy feliz, pero que pasó momentos súper complicados en la guerra Y son del Chaco. 90 años que se terminó la guerra. 90. Y, o ¿Y sea, qué por eso- calculan ustedes como familia teniéndole a un veterano de la guerra del Chaco, uno de los 3? ¿Qué cambió en nuestro país? ¿Qué dirías de ese análisis de un momento tan difícil para el Paraguay? Y anteriormente, primero no había tantos ladrones. Sí. Hoy en día hay demasiado mucho chespirito hasta que en la casa entra todo, sin darse uno cuenta. Y ese es en todos lados, con un dolor del corazón, te digo, en todos lados hay. Hay todavía mucha deuda contra, digamos, de nuestros excombatientes por parte de la ciudadanía paraguaya también, ¿verdad? Porque el patriotismo finalmente es eso, ¿verdad? Es poder tener un país mejor, un lugar mejor, un barrio seguro, las calles. Sí, el Paraguay es un país muy lindo, porque tenemos muchos talentosas chicas, niños, Así. de todo, ¿verdad? Y nuestro idioma luego es Haitepe, voy a llevar. Pero en camino, eso porque se queda a la municipalidad. Nosotros no podemos hacernos nada de la municipalidad. En familia, ¿cómo suelen pasar los domingos? ¿Suelen venir todos los hermanos? ¿Se ven poco? ¿Viven por el interior? ¿A qué se dedican hoy las personas que forman parte de la familia de Don Canuto? Y nosotros, mi hermana y eso, suelen venir los domingos. Ujú. Pero no todos los domingos, también cada 15 ellos vienen. Y mi hermana que está en Capiatá, así que cada martes, religiosamente cada martes, Viene a visitarle. a visitar. Y después nosotros nos vamos también. En eso siempre así compartimos todo por la gracia de Dios y somos unidos. Son unidos. Qué lindo. Decime un poco, hoy la vida de Don Canuto, ya hace mucho tiempo, él se deja de... O sea, que ya no se dedica más a la agricultura. ¿Y qué empieza a hacer? ¿Cuándo empieza realmente este periodo de reconocimiento, al menos en papeles, de los excombatientes? ¿Fue hace poco tiempo, hace mucho tiempo? No, él siempre tuvo reconocimiento. Siempre tuvo reconocimiento y eso. Siempre. Y su trabajo es de acá de la casa, es doblar la ropa. ¿En serio? Sí, él trabaja también acá. Dobla la media y eso. De las criaturas. ¿Qué voy a hacer a la mañana, don Virgilio? ¿Popico toma mate? ¿Ustedes toman mate? Sí. ¿Cómo hacen? Papá ya por mí chupen de ejercicio. Y va ella pandilla por la ejercicio. La pujare vete. A la noche hace ejercicio. A la mañana y a la noche. A la pucha, Echa para camillo, mover. pues, echa camillo. Él se mueve. Está bien. Ese es un ejercicio para poder mantenerse en forma, para Sí. poder sus articulaciones. Sí. Y eso le manda a hacer. ¿Se suele ir al médico o es súper sano? No, suele venir los doctores acá en casa. Nomás, suelen venir. Sí, suelen venir. ¿Cuántos forman parte hoy de la familia acá? Quienes viven con Don Canuto. Acá mi nietito viene Que ya es el bisnieto mis nietos. de Don sí, Canuto. Sí. Eres como la bisnieto de Don Canuto. No, neto. No, no. Y nietos también tenés. Sí. Neto. ¿Cuántos son en total?
Y nosotros somos 19, los niños, los bisnietos y los nietos. Y los nietos. 19. 19 personas. Y en total estamos 42 con las nueras y todo, con el yerno y todo esto. Somos 42 de la familia nuclear. sin nuclear. ¿Y tu mamá, Mari? Y mi mamá hace 35 años que falleció, Falleció. a los 62 años. Joven. Joven murió. Y don Canuto se quedó Se ya- quedó viudo. Se quedó viudo don Canuto. Viudo, y con nosotros. Y con ustedes ya no se casó más don Canuto. No le vamos a permitirlo. No le van a permitir. Yepa y sin vergüenza don Canuto. Ay, qué Sí. Entonces se quedó viudo, Sí. ustedes, digamos, Y nosotros le viviendo con cuidamos, sí. ustedes. Sí, pobre. Decime un poco, ¿le conoces, Pico, a ellos dos? A los que hoy viven también como vos, que son ex veteranos de la guerra. ¿Ecuá, Pico Chupé? madre. Don Virgilio. Don Virgilio. Acá, ¿Ecuá? acá. Jaepicón de compañero, acu. Da, no conoce. Pero se conocen. Espérate, Y bueno, gracias, don Canuto, por recibirnos. saber lo mismo. Y sos la memoria viva de un Paraguay. Te queremos mucho, apreciamos mucho lo que hiciste por nuestro Chaco, por nuestro país. Muy bien. Gracias, don Canuto. Gracias, a ver. Bueno, gracias, Mari, Amén. por recibirnos. Mira, tu papá es una persona encantadora. Sí. Sobre todas las cosas, muy lúcido. Él es Sí. súper consciente de todo, de toda esa historia rica que hoy tiene para transmitir. Héroe nacional. Así mismo, ¿eh? Un héroe, don Canuto Nacional. González, excombatiente de la Guerra del Chaco. Hoy tiene 109 años. También de calcular. 42 personas forman parte de esta familia maravillosa que luchó en su momento por la defensa del territorio chaqueño. Oh soldado paraguayo que ha llamado de la gloria, en el Chaco defendiste de la patria su heredad. Con eterna resonancia, Boquerón trazó tu historia, entre selvas y cañadas, con sangrienta realidad. Si Toledo igual que Herrera son galones de tu fama, tu firmeza tiene en honra relevancia colosal. Las trincheras de Nanagua, invencible te proclama, el más bravo entre los bravos, el invicto Pirizal.